en explicar los procesos sociales en su relación con las dinámicas ambientales a través del tiempo y es partícipe de grupos de investigación en arqueología y ambiente enfocado al estudio de restos óseos de fauna en sitios arqueológicos cercanos a la sabana de Bogotá, el Magdalena Medio, la costa Caribe colombiana y las islas del Pacífico mesoamericano. Actualmente se encuentra interesado en el entendimiento de los sistemas de técnicas para la obtención de recursos faunísticos y su impacto en los ecosistemas isleños durante el Holoceno Medio. Bueno, Sergio, muchas gracias por acompañarnos hoy. Te damos la bienvenida y bueno, te cedo entonces la palabra. Sí. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por la presentación. Pues me alegra mucho que me hayan invitado. Es un tema que pues digamos con el que he trabajado ya varios años y pues que me encanta hablar, la verdad. Entonces bueno, pues también pues saludo a los estudiantes del curso Arqueología 1, pues que pues finalmente es pues digamos que la conferencia está pensada también un poco para como una clase y una salida virtual de dicha materia. Entonces, pues como ahorita le comentaba a Ángela, si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que puedan retroalimentar también, pues sería chévere. Si escriben en el chat, si piden preguntas, estoy atento. Igual, pues tengo preparado algunas cosas, no sé si el tiempo alcance, si están muy aburridos me comienzan a decir. Y bueno, entonces, pues voy aquí a compartir la pantalla. Eh, Como estoy con la pantalla completa, ¿alguien podría indicarme si están viendo bien o si se me escuchan bien? Sí, Sí, se está viendo bien. te vemos muy bien y te escuchamos. Ah, listo. Igual, Sergio, yo estaré pendiente del chat. No sé, cuando uno comparte la pantalla no alcanza a ver el chat. Yo Sí, es estaré verdad. pendiente y te comunico las preguntas. Igual, como te decía, si ustedes podemos escucharte, las personas pueden, y si tienen dudas, escribirlas en el correo, perdón, en el chat. Y tú me puedes indicar si hay preguntas, hacemos como algunas pausas de pronto en medio de tu charla y vamos reuniendo las preguntas y ya te las voy dando, ¿ok? Listo, dale, me parece bien. Entonces, bueno, pues la charla pues, la titulé así, la arqueozoología y los estudios paleoambientales en Colombia. La verdad es un título bastante ambicioso, pues digamos que también puede generar demasiadas expectativas en cuanto a, pues digamos que la tarea de explicar qué es la arqueozoología y finalmente como cuál es un balance o cuál es el estado del arte de esos estudios, de esos estudios aquí en Colombia, sobre todo los relacionados con lo paleoambiental, pues digamos que se hace un poco difícil en tan poco tiempo, pero pues sin embargo, pues voy a intentar como explicar primero a grandes rasgos como más o menos como un divaje teórico respecto a qué significa y qué es la arqueozoología, qué son los estudios paleoambientales y cómo se relaciona la arqueozoología con los estudios paleoambientales. Y después tengo pensado presentar dos estudios de casos. El primero es una investigación que hice en la sabana de Bogotá y el segundo en el Bajo Magdalena, digamos como ejemplo para, como que sintetiza un poco y ejemplifica esta primera parte que vamos a hablar como más teórica. Entonces, pues antes de empezar, yo les propongo a todos hacer un ejercicio. Pues digamos, pensemos primero como en qué animales hemos visto, con qué animales hemos interactuado en la última semana. Simplemente la última semana, como que pensémonos por un tiempo. Entonces, pues podemos, digamos, algunos que tienen mascota pueden ver perros, otros pueden ver gatos, vacas, cerdos en la comida, servidos, el pollo asado que de pronto piden a domicilio, algunos pescados que tiene plata para comer salmón.
Digamos que esos son todos los, digamos que cuando en un momento pregunta, bueno, los animales, uno tiende también a pensarlo como que están muy alejados de ellos y como que es algo que está en la naturaleza. Y digamos que la sociedad occidental nos está siempre poniendo como que la naturaleza es algo aparte de nosotros, algo que no hace parte de nosotros mismos, ni nosotros no somos naturaleza, porque finalmente por antonomasia nos estamos diferenciando. Una cosa es lo humano y otra cosa es lo natural. Sin embargo, pues digamos, pensando más, pues hay muchos otros animales con los cuales interactuamos a diario, pues que no les ponemos normalmente mucha atención. Pueden ser las moscas, las hormigas, las cucarachas, las palomas, los copetones, los ratones, en climas calientes los geckos, los gallinazos, los chulos que están ahí también, no se ve por la ventana, las arañas, las pulgas. Digamos que en nuestra vida cotidiana todo el tiempo estamos interactuando con animales y con otras formas de vida. Todo el tiempo, así digamos, no seamos tan conscientes. Inclusive hay unos animales que ni siquiera vemos, como por ejemplo los ácaros, que son minúsculos y que los podemos tener en la piel. Los parásitos intestinales, digamos que es como también fauna con la cual nosotros estamos completamente interactuando en todo momento y no somos tan conscientes. Inclusive también la vemos todo el tiempo en algunas marcas, animales que nunca hemos visto en toda la vida, pero los reconocemos porque nos parecen bonitos, porque nos parecen estéticos. Entonces, a lo que llama la atención con este ejercicio es que, pues que finalmente, cuando hablamos de animales y de ser humano, de fauna de ser humano, pues estamos hablando de una diversidad de esferas de la vida cotidiana que tienen que ver no solamente con la alimentación, sino pues también tienen que ver por ejemplo, el goce estético, o por ejemplo tienen que ver con la compañía, con, digamos, la cuestión de mascotas, tiene que ver con muchas otras esferas en las cuales los animales siempre están interactuando con nosotros. Entonces, al mismo tiempo, digamos que esa poca conciencia que normalmente se da de esa interacción que todo el tiempo estamos teniendo con los animales, pues también repercute en la manera como nosotros vemos nuestra historia. Entonces, digamos que por mucho tiempo, y ya se está cambiando un poco, por mucho tiempo la manera como nosotros hemos estado haciendo la historia es desde el ego y desde de una mirada muy antropocéntrica. Pues finalmente el ser humano, diferente de la naturaleza, es quien está en la punta, es el quien domesticó, es el que dominó la naturaleza, el que la controló y el que la está inclusive otra vez creando. Entonces, pues digamos que hay otra mirada y es otra mirada un poco más ecológica, en donde finalmente pues todo el tiempo estamos interactuando con otros seres y es muy difícil asegurar que el ser humano está en la punta de esa pirámide, de una pirámide, sino más bien podemos verlo como una especie de círculo. Entonces, si nos preguntamos, hay veces, y he oído inclusive de algunos arqueólogos afirmaciones como que nosotros los seres humanos somos la especie más exitosa en el planeta. Y bueno, pues eso tiene mucho de falso, porque cómo medimos ese éxito primero a partir de la historia. El éxito es haya mucha población, si comparamos la población de hormigas, por ejemplo, a la población de seres humanos, como, ¿cuál es esa diferencia en números? O inclusive la población de pulgas. Entonces, hay muchas especies que son muy exitosas y que nosotros pues no lo estamos viendo. Finalmente nosotros hacemos parte de todo el ecosistema y no estamos en esa punta. Entonces, pues por mucho tiempo, y la antropología nació ahí desde el siglo XIX, pues hay unas narrativas de la evolución. Y esas narrativas de la evolución vienen como de la explicación que nosotros nos hacemos hacia nosotros mismos, y en ese momento nosotros mismos éramos Europa en el siglo XIX, en donde ese yo era finalmente una idea de civilización que en ese momento tenía, y que malinterpretaron ciertas teorías que salieron de la teoría evolutiva. Entonces, pues está, digamos, el esquema básico de cómo del mono se convierte en hombre, pero como esa narrativa que surgió en ese momento fue
fue traspasada a otras explicaciones sociales. Entonces, esas narrativas de la evolución vienen como si fuera hacia siempre algo mejor, de una forma unilineal. Entonces vemos miles y miles y miles de chistes y de propagandas en donde siempre se cree como si la evolución estuviera dirigida al éxito, estuviera dirigida a la cima, que finalmente esa cima somos nosotros, esa cima, y finalmente ese nosotros, como digo, era Europa en el siglo XIX. Y esa misma narrativa fue la que pasó a otra civilización, cuando encontraron otras civilizaciones, de ahí también nació la antropología en su momento, como también con distintas sociedades podemos ver esos estados de evolución y finalmente en la cima, pues está el estado de desarrollo que ha tenido, pues que tuvo Europa en su momento. Sin embargo, pues aunque esa narrativa todavía se sigue presentando, todavía se sigue hablando, todavía se sigue, pues digamos, reproduciendo, pues o sea, ya no es posible de verla así, digamos, en términos biológicos o en términos científicos. Pues, digamos, en un sentido más básico de cómo funciona la evolución, vemos aquí estas dos gráficas en donde el primer círculo muestra o representa más bien una población de 10 individuos en el cual un individuo tiene una característica diferente al de los demás. Entonces, el porcentaje que representa ese fenotipo diferente al de los demás es apenas de un 10% del resto de la población, que sería un 90%. Si las condiciones cambian, si de pronto, no sé, hubo alguna eventualidad que le dio mucha más ventaja a ese que tenía ese fenotipo distinto, pues ese fenotipo distinto se va reproduciendo y se va reproduciendo, mientras que el otro va muriendo, y después en la población se ve un cambio de esa frecuencia, de esas frecuencias en los fenotipos. Y pues ya ese fenotipo que era raro, ahora se convirtió en el 90% y el otro se convirtió en el 10%. Digamos, a esta pequeña escala y de una manera muy simple y básica, a esto le podemos llamar evolución. Y contrarresta con muchas narrativas de la evolución que por ejemplo, dicen que la evolución es individual, que un individuo es el que desarrolla solamente y no se está pensando que finalmente estamos hablando de comunidades y estamos hablando de poblaciones también al momento al momento de ver esos cambios a lo largo del tiempo. Entonces, para ejemplificar mejor este caso, pues está el ejemplo clásico de las jirafas, en donde, digamos, aquí en ese estadio 1 que se muestra ahí en la figura, pues está el árbol grande, están las jirafas con el cuello largo y están otras con el cuello pequeño. Entonces, las de cuello largo pudieron alimentarse, mientras que las del cuello pequeño no. Entonces ellas fueron muriendo y finalmente al estadio 3 pues toda la población terminó con el cuello grande. Entonces es como el ejemplo clásico de más o menos entender ese concepto de evolución. De ahí pues han salido muchas teorías al respecto. Entre esas pues podemos ver como, digamos, dos teorías que pueden relacionarse, pero pues que se diferencian entre sí, que es el gradualismo fenotípico y el equilibrio puntuado. Entonces, el gradualismo fenotípico habla de cómo una especie pues, se va cambiando a lo largo del tiempo de una manera gradual, 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 hasta convertirse en otra. Y el equilibrio puntuado habla de cómo pasan eventualidades que favorecen algún tipo de mutación o algún tipo de fenotipo, y eso se convierte en una nueva especie. Pero puede pasar otro evento y se convierte en otra especie totalmente distinta y no tiene que ser de forma gradual. Sin embargo, ambas teorías hablan de un ancestro común y eso es importante pues saberlo. Hay otras teorías pues que hablan de, por ejemplo, que finalmente no hay una ruta a seguir, es decir, la evolución es neutral. Finalmente, nadie, en la biología y en una escala molecular no funciona como empezó a hacer frío, entonces yo desarrollé una mejor forma de adaptarme a ese frío. No, sino que la vaina se fue al azar, como que el fenotipo empezó a alfar y dio la casualidad de que le funcionó y pues que digamos que le permitió adaptarse a lo largo del tiempo.
Entonces, ¿a qué voy con eso? Voy a presentar este ejemplo, digamos, de moluscos. Se habla de éxtasis cuando hay un momento como de estabilidad, de estabilidad que permanece en el tiempo. Y pues se habla de una evolución rápida cuando efectivamente en la población de cierta especie pues hay cambios en las frecuencias genotípicas. Entonces, digamos que si tenemos este primer caso de éxtasis, en donde hay unos caracoles digamos, con la concha pequeña, después pasa a la segunda, al segundo estadio, en donde el nivel del mar baja, las condiciones ambientales cambiaron y subió, hubo digamos, un aislamiento geográfico entre dos poblaciones, dos comunidades distintas. Entonces, hay una más grande y otra mucho más pequeña. Entonces, cuando hay una población pequeña, la especiación o digamos la cantidad de tiempo que transcurra para que nazca una nueva especie es mucho menor que cuando la población es grande y también cuando el área geográfica es mucho más grande. Entonces, eso quiere decir que en este caso los caracoles, pues en la población que quedó aislada y que quedó como pequeña, pues se va a dar una evolución rápida y resulta que todos los individuos comenzaron a presentar una concha más grande. Al contrario, pues digamos que en la otra población, pues sigue habiendo un éxtasis. Entonces, resulta que el nivel del mar volvió a subir. Entonces se da una reintroducción. Y eso quiere decir, ya digamos, después que esos individuos con esa concha distinta, que era más grande, comenzaron a competir con los individuos que tenían la concha mucho más pequeña. Entonces, y lo superaron, no sé, porque la concha les permitió estar más, por ejemplo, más protegidos de otros depredadores que estaban ahí. Entonces, sea otro momento de éxtasis en donde ya toda la población en general de todo el lugar, pues tiene la concha grande. Entonces, qué vemos en el registro estratigráfico? Y aquí está como la última gráfica. Entonces, hay primero un momento de éxtasis en donde están los caracoles con una concha pequeña, hay un cambio en el tiempo, alguna condición ambiental seguramente, y después pues hay otro momento de éxtasis, pero ya digamos, cambió, hubo una nueva especie. Más o menos eso es es cómo funciona, digamos, los cambios biológicos a través del tiempo y cómo pueden verse dentro del registro estratigráfico. Entonces, a lo que voy es que finalmente las narrativas de la evolución pues han cambiado en el tiempo, han progresado y pues asimismo también la sociedad se ha preguntado por su papel en el mundo a partir de esas narrativas. Y pues aquí se puede ver que sí, que es lo que yo veo, que en el caso de los árboles y las jirafas, se piensa normalmente que el árbol es el que evoluciona y por otro lado se piensa que la jirafa es la que evoluciona, pero finalmente lo que evoluciona es la relación que hay entre ese árbol y esa jirafa. Entonces no podemos hablar de que se evoluciona, no sé, la evolución del perro y cómo fue cambiando a través del tiempo, no, sino que finalmente hay que pensar siempre en esa relación pues, con todo el resto de seres vivos y con todo el resto de condiciones abióticas. Ahí es donde está, en esos cambios, entre esas relaciones entre individuos, es donde está la evolución. Entonces, pues, o sea, digamos que aquí resalto dos ideas, y es que las explicaciones que le damos a la naturaleza son en realidad explicaciones que nos damos a nosotros mismos. Y, digamos, ahí hay que recordar como pues, postulados pues, del giro ontológico, por ejemplo, que es donde pues, Descola dice que nosotros como sociedad occidental somos los que separamos esa naturaleza de lo humano, pero pues en otras sociedades no existe esa separación. Como no existe, pues yo puedo pensar que la planta es mi hermana o que el tabaco es mi abuelo o algunas otras narrativas respecto a lo que significa los seres con los que estoy conviviendo y también mi papel en el mundo. Entonces, la historia, y asimismo, pues eso se ve reflejado en cómo se está construyendo la historia. La historia que construimos de naturaleza es en realidad una historia de nosotros mismos.
Y en este punto, pues quiero resaltar un ejemplo que es famoso, que es de Raymond Dart. Fue uno como de los primeros, digamos, en ese momento se llamaba paleontología arqueológica, o paleozoología también. Raymond Dart estudió 58 cráneos de bovinos en Macapazgat y reconoció que había como un patrón repetido de fracturas deprimidas en las bóvedas craneales. Entonces, de acuerdo a ese patrón, también descubrió que 4 de los 6 cráneos de Australopithecus mostraron fracturas craneales similares. Entonces, concluyó que ese patrón podría haber sido resultado de una violencia intencionada, infligida por implementos sostenidos en las manos. Entonces, en su momento, Raymond Dart, pues digamos, utilizando narrativas científicas o paradigmas científicos de su época, pues analizó el registro arqueológico, analizó ciertas marcas que quedaron en los cráneos y llegó a una conclusión que además es una conclusión que no, o sea, que iba muy acorde con las explicaciones de la realidad que se daban en ese momento. Entonces, se pensó en una comunidad Australopithecus muy, digamos, violenta, en donde hay un macho dominante, donde unos se matan a otros. Sin embargo, pues después Chirwood Wasbun, digamos que publica otro trabajo en donde da cuenta que esas marcas no solamente aparecían en los cráneos de los Australopithecus, sino que también en otros cráneos de otros animales, y que finalmente se parece mucho a la manera como de las marcas que quedan cuando los leopardos, pues digamos, asesinaban sus presas. Entonces, digamos que ahí cambió entonces totalmente la narrativa. En este momento, entonces, pues digamos, la comunidad de Salopithecus ya no eran agresivos y no se estaban matando unos a otros, ni tampoco eran caníbales, sino que finalmente eran una comunidad que estaba en los árboles escapando de otros depredadores mucho mayores que, pues, como tal, el leopardo. Entonces, digamos que para entrar ya pues como a tema que estamos hablando, como entonces, ¿qué es la arqueozoología? Y pues digamos, para definir la arqueozoología, primero hay que entender algunos temas de cómo se construyó la disciplina a lo largo del tiempo. Entonces, se han utilizado muchos conceptos, como por ejemplo el concepto de paleozoología, el concepto de arqueozoología y zooarqueología, y hay una discusión teórica entre si decimos si se llama arqueozoología o si decimos que se llama zooarqueología, por ejemplo. Entonces, bueno, digamos que como cuando empezó la disciplina, digamos que empezó con Georges Cuvier, y pues digamos que él demostró que los osamentos fósiles representaban especies ya extintas y postuló los principios de la anatomía comparada y la correlación orgánica. Entonces, digamos que él estableció que los fósiles encontrados pertenecían a individuos que ya murieron, que fueron probablemente, o sea, que eran de individuos anteriores, pero que además todo su esqueleto se comportaba como un solo organismo y yo solamente tomando uno de esos elementos óseos podría identificar cuál es ese animal que fue. Entonces, digamos que ese es el gran avance de Georges Cuvier. Digamos, ahí es importante señalar dos conceptos importantes, que es el de homología y el de analogía. Entonces, homología es cuando dos estructuras son homólogas si son morfológicamente semejantes y si esta semejanza se debe a que derivan de una estructura ancestral común. Entonces ahí en la imagen se muestra el ejemplo de cómo está la extremidad de humano, de perro, de pájaro y de una ballena. Entonces en colores están los elementos óseos pues, que son homólogos. Entonces, en el humano está de café, es como está el húmero, que también podemos encontrar en el perro, que también podemos encontrar en el pájaro y que también podemos encontrar en la ballena. De rojo está la ulna y que también podemos encontrarlos en todos los demás. De color blanco, pues está el radio y pues también cómo se puede ver en los distintos animales. Y también está el concepto de analogía, que es diferente cuando dos estructuras son análogas, si son morfológico y funcionalmente semejantes, y si estas semejantes adquirido de modo filogenéticamente independiente.
Entonces, pues la comparación es entre el ala de un ave y el ala de una mariposa. Digamos que anatómicamente una mariposa no tiene húmero, no tiene ulna, no tiene radio, no tiene metacarpos. Sin embargo, ambas sirven para volar. Entonces, digamos que los procesos que están por detrás de estos conceptos, en homología, digamos, en la homología está como un proceso de paralelismo y como que es el proceso de desarrollos equivalentes. Ahí podemos hablar de ancestros comunes. Eh, y la analogía, pues, es la convergencia evolutiva del resultado de presiones selectivas equivalentes, pues, que es distinto, es las presiones que hicieron que la mariposa llegara a volar y el ave también llegara a volar, que sirven para, pues, digamos que en funcionamiento sirven para lo mismo. Entonces, la arqueozoología nace desde la paleozoología, y pues nace ya, digamos, en el siglo XVIII, y en su momento, en su momento esa paleozoología pues empezó a interesarse por los primeros seres humanos y comenzó a llamarse como una paleozoología arqueológica en su momento. Entonces, esa paleozoología arqueológica se empezó a interesar por descripción de los restos óseos e identificación taxonómica de la fauna extinta, conocimiento de la fauna pleistocénica que se relaciona con las primeras sociedades de cazadores para el paleolítico, el aprovechamiento del recurso animal, el estudio de los procesos de domesticación y la reconstrucción ambiental a partir de la megafauna. Entonces, pues fue muy importante en Europa cuando comenzaron a encontrar los mamuts, cuando comenzaron a encontrar las puntas de flecha relacionadas a esos mamuts, y digamos que también comenzaron a preguntarse, por ejemplo, la historia del perro, cómo llegó a domesticarse el perro, y fue de los primeros trabajos que se hicieron en su momento. Entonces, en su momento se llamaba paleozoología arqueológica. Sin embargo, pues ya entrados el siglo XX, hubieron varios académicos que inauguraron dos corrientes distintas a esa, ambas nacidas de la paleozoología arqueológica. Entonces, una corriente que fue la euroasioafricana y la otra corriente que fue la estoniense. Entonces, la euroasiática es de carácter histórico y pues busca más, o sea, busca como armar el rompecabezas, si se quiere utilizarlo esa metáfora, de la historia del ser humano. Y pues sobre todo está mucho más enfocada en ese, pues digamos, también, o eso es, digamos, es una posición mía, no es debatible también, pero pues también viene como de ese afán de encontrar ese eslabón perdido, que finalmente es vamos a encontrar cómo fue que somos ahora y a reconstruir toda la historia, cómo llegamos a domesticar ciertos animales. Por el contrario, digamos que la corriente estadounidense nace desde otra corriente teórica distinta, que es la nueva arqueología. Igual, digamos, si han visto en otros cursos de arqueología, pues también, digamos, la arqueología anglosajona se diferencia mucho de lo que es la arqueología europea. En cuanto a la europea, está mucho más ligada a la historia, en cambio la anglosajona está mucho más ligada a la antropología. Y asimismo esa corriente pues sí, tomando esa tradición anglosajona, pues, pues está mucho más relacionada con la antropología. Entonces, más allá de encontrar ese rompecabezas, encontrar ese eslabón perdido, de llenar vacíos, pues también se preguntan sobre entender el comportamiento social, o entender, explicar el desarrollo cultural y bajo qué presiones se da, digamos, de un modo más teórico. Entonces, a esta corriente que es euroasiáfrica se le dio más el nombre de arqueozoología, y la estadounidense se le dio más el nombre de zooarqueología. Entonces ahí está digamos, la gran distinción que hay y por eso hay algunos autores prefieren utilizar uno o el otro término. Sin embargo, pues digamos, ya entrados como al tema de la arqueozoología en Colombia, pues pues finalmente la arqueozoología, o sea, aquí no se ha hecho primero un debate rico, ni un debate fructífero en cuanto a decidir qué nombre o no le ponemos, pero digamos que, y actualmente, digamos, básicamente están significando lo mismo.
Entonces, hay personas que le dicen arqueología o zooarqueología, finalmente, y esa es la definición, digamos que a mí me parece como más, como más certera, es que la arqueología o zooarqueología es la disciplina que estudia las relaciones diversas que establecieron los grupos humanos y las poblaciones animales, teniendo en cuenta su interacción espacial y sus patrones de cambio mutuos a través del tiempo. Entonces, estamos hablando de una relación hombre-fauna, pero estamos hablando también del cambio que hay y que ese cambio se da por patrones y se da por procesos y que esos patrones no se dan individualmente en uno o en otro, sino que sean mutuos. Eso es la arqueología o la zoarqueología. Entonces, digamos, algunos objetivos que se plantea la arqueología sería identificación y descripción de los restos óseos e identificación taxonómica de la fauna doméstica y silvestre. En esto somos, digamos, bueno, no expertos, pero digamos que hemos avanzado bastante. La mayoría de los estudios arqueológicos en el país se quedan en ese punto, en identificación y descripción de los restos óseos, lo cual es demasiado importante, obviamente. Sin embargo, no es todo el conjunto no es todo de lo que se trata la arqueología. Está el conocimiento de la fauna que se relaciona con las sociedades nómadas y sedentarias, el aprovechamiento de recursos animales, su explotación, el estudio de la domesticación y ganadería, la reconstrucción ambiental, análisis de la industria de hueso, cuerno, piel y concha, investigaciones de paleodieta, cuantificación de los animales y carne procesada en el sitio arqueológico. Digamos, son algunos objetivos que pueden encontrarse dentro de la disciplina. Y dentro de esa gran disciplina que es arqueología o arqueología, pues hay varias subdisciplinas y en esa se puede llamar, por ejemplo, la osteoarqueología, es una corriente que nació en Estados Unidos y que pues solamente se preocupa digamos, por los restos óseos, ya sean tanto animales como humanos, pero restos óseos. Digamos, a este punto no cabe, por ejemplo, la malacología, que es el estudio de moluscos. Es otro tipo de material. También se puede encontrar la arqueopteología, que la arqueopteología es la arqueología que se hace de peces. Arqueoentomología, que es la que se hace de insectos. Arqueomalacología, que son los que, digamos, es la arqueología de moluscos. Y la arqueoacarología, esa es bien interesante porque así como yo mostraba en el primer ejercicio de que nos estamos relacionando con ácaros todo el tiempo que ni siquiera vemos, pues digamos que los ácaros son un indicador genial para saber muchas condiciones ambientales y conocer también muchas condiciones de vida de las poblaciones. Hay muchos trabajos en Europa en donde, por ejemplo, se analiza eh, los basureros, se analizan las letrinas y a partir del estudio de ácaros se puede decir efectivamente esto fue una letrina. O también se puede decir las condiciones de vida eran insalubres. O inclusive hay algunos ácaros que están relacionados con los cultivos de maíz. Hay uno que es en específico que está relacionado con el cultivo de maíz y que por lo tanto la presencia de ese ácaro pues, puede dar cuenta de que efectivamente pues digamos, puede dar indicios de que hubo agricultura. Otra subdisciplina, aunque pues también disciplina ya por sí sola sería la tafonomía, también tiene sus objetivos aparte, tiene sus metodologías y está muy bien estudiada. Eh, y también la etnozoología. La etnozoología también nace en Estados Unidos y nace como una necesidad de entender ese pasado a partir de analogías del presente. Y es tratar de entender esas relaciones con los animales que tenemos en este momento y asimismo pues pensar las relaciones, pues cómo pudieron funcionar en el pasado. Entonces, digamos que siento que estoy hablando mucho hasta el momento. ¿Hay preguntas? ¿Vamos bien? Sí, vamos muy bien. No hay preguntas, Sergio. Listo, dale. Listo. Entonces, la arqueología en los estudios ambientales. Entonces, finalmente, bueno, digamos, el tema de la charla y todo tiene que ver es cómo la arqueología como disciplina se relaciona con los estudios paleoambientales, que se puede pensar que puede ser otra disciplina mucho más grande que la arqueología. La arqueología ambiental se desarrolla como un enfoque ecológico integrado para comprender la dinámica de relaciones entre los seres humanos y los ambientes que habitaron.
Entonces, digamos que dentro de los estudios paleoambientales puede ver la geoarqueología, puede ser la arqueobotánica, la arqueozoología, la bioarqueología, la arqueoclimatología. Finalmente, pues digamos, es trazarse un objetivo en común y es entender esos cambios, esos cambios de ambiente y la manera como nosotros seres humanos nos relacionamos frente a esos cambios. La reconstrucción paleoambiental es un proceso inductivo, la naturaleza del todo es inferida por uno o más de sus partes, lo que se llama los proxies. Entonces, digamos que metodológicamente en arqueología nosotros llegamos a inferir ambientes antiguos, a ambientes prehispánicos, a partir de algunos indicadores que a eso se le llaman proxies. Unos indicadores pueden ser pues pueden, de todas las ramas, digamos, todos estos campos, digamos, producen muchas series de proxies. Entonces, si es de arqueología, si es geoarqueología, entonces, por ejemplo, la cantidad no sé, el tamaño de las partículas de algún tipo de sedimento, da cuenta si el transporte fue eólico, fue fluvial, y eso nos da cuenta de saber más o menos en qué época en qué época y bajo qué condición ambiental, digamos, fue depositado en el lugar. La arqueobotánica pues nos da el polen, nos da los fitolitos, nos da los macrorestos vegetales. La bioarqueología pues, nos da digamos, todos los estudios de paleodieta, y la climatología, digamos, como con todos esos datos de oscilaciones en los isótopos de oxígeno, podría ser otros tipos de proxies. Entonces, los estudios paleoambientales, digamos, se nutren de ciertos análisis que actúan como de donde se es inferido, digamos, una conclusión, siempre es inductivo. Entonces, aquí hay un gráfico que me parece genial, y es más o menos entender, pues en el registro arqueológico, esos proxies pueden estar de muchas formas y pueden tener también muchos sesgos, porque dependiendo del sitio, dependiendo el clima, o dependiendo la humedad, el pH, pues hay unos proxies que se van digamos, a conservar más que otros. Entonces, pues este gráfico muestra cómo en el eje X, pues cómo están, digamos, unas condiciones más ácidas, unas naturales, unas más básicas. Y aquí en el eje Y, pues se puede mostrar cómo más o menos las condiciones de humedad que tienen los sedimentos. Entonces vemos que el polen digamos, no se mantiene en el tiempo en todos los casos. Por ejemplo, en donde cuando hay muchas subidas y bajadas de humedad, de agua, todo eso termina siendo súper abrasivo y no se encuentra polen. En otros, por ejemplo, cuando el suelo es ácido, es muy difícil encontrar restos óseos de fauna. Eh, digamos, los moluscos, los moluscos especialmente, digamos, tienen un proceso, y es que quitan esa acidez del suelo. Entonces, por eso los concheros son muy importantes en la arqueología, porque al momento de quitar esa acidez del suelo, digamos que se conserva todo lo que está abajo de ellos. Entonces, por eso, digamos que se tiene muy buena conservación en ese tipo de yacimientos arqueológicos. Sin embargo, en otros puntos, cuando son muy ácidos, ya todavía no se encuentran ni siquiera moluscos. Entonces, hay que pensar como metodológicamente también, o sea, es decir, como que hay una cantidad de gamas por las cuales uno puede hacer arqueología ambiental, por las cuales uno puede inferir las condiciones ambientales, por las cuales uno puede, pero esas gamas se deciden siempre de una manera contextual, dependiendo el sitio, dependiendo las condiciones, dependiendo también la metodología de excavación utilizada, pues unas van a ser más que otras. Entonces, digamos que entre esos múltiples proxies que pueden haber para la reconstrucción paleoambiental, es posible dividir digamos, por importancia, como cuáles son más certeros que otros. Entonces, hay una clasificación de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden. De primer orden es, por ejemplo, las cuñas de hielo,
que pues digamos que da clima frío, más o menos la temperatura de cierto momento de la historia se mide, es con testigos de columnas de hielo, de las cuales se toman isótopos de oxígeno, y si los isótopos me dan a que el clima es frío, pues es frío. Digamos que es una relación directa, de primer orden. De segundo orden, es, por ejemplo, encontré depósitos lacustres, lo cual eso quiere decir que hay lagunas efímeras, lo cual eso quiere decir que hay aumento de lluvias. Entonces estoy infiriendo ese aumento de lluvias a partir de un proxy que me da cuenta pero que ese me da cuenta de otro, y a partir de ese otro es que llego a la conclusión. Entonces siempre hay como un intermedio. De tercer orden, por ejemplo, pocos restos de bisonte, quiere decir que hay pocos bisontes. Y como hay pocos bisontes, entonces hay escasas praderas. Y como hay escasas praderas, entonces hay pocas lluvias. Entonces digamos que se alarga la cadena de esa inferencia. Por eso se llama de tercer orden. Y de cuarto orden es, por ejemplo, encontré puntas de proyectil, lo cual eso quiere decir que son cazadores de megafauna, porque pues, y si cazaron megafauna es porque había abundancia de herbívoros, y si había abundancia de herbívoros, entonces son abundantes praderas, y como hay abundantes praderas, entonces hay abundantes lluvias. Entonces, digamos que las inferencias corren entre todos esos niveles, y lo acertado es verlas en conjunto, y no guiarse solamente por una sola. Y igual, pues todo siempre es contextual, y requiere el conocimiento del sistema ambiental al que se hace referencia. Entonces, digamos que siguiendo en lo que respecta a los estudios arqueozoológicos, pues, digamos, siempre se utiliza como marcos de referencia. Digamos, es como como una herramienta poderosa para entender el registro arqueológico. Esa, esa, Esos marcos de referencia, digamos, pueden ser, o analogías también les llaman, pueden ser continuas o pueden ser discontinuas. Entonces, una analogía continua es cuando el uso de información específica para fines interpretativos se registra las culturas arqueológicas históricamente relacionadas con el grupo etnográfico contemporáneo. Es en cuanto a la etnoarqueología, o la etnozoología también. Entonces, cómo nos comportamos nosotros ahora, o cómo se comporta una comunidad en el presente, así mismo se va a comportar en el pasado. Se crea modelo. Y hay otra que es una analogía discontinua, y esta es utilizada cuando las culturas pasadas no tienen descendientes contemporáneos. Las diferencias se obtienen mediante planteamientos generales, los cuales se relacionan con dos o más variables sin importar tiempo y espacio. Entonces, digamos que la analogía continua es una analogía que en mi opinión no tiene mucho fundamento. La analogía discontinua, al contrario, no trata de explicar que el presente sea igual que el pasado, sino que trata de encontrar esas variables que hacen que en el presente funcione de esa manera, y por lo tanto esas variables pudieron haber funcionado en el pasado. Entonces, digamos que como conclusión de esta primera parte, digamos que podemos definir, o sea, digamos, teniendo en cuenta que la arqueología es el estudio de los procesos, digamos, de cambio, o sistemas de cambio a través del tiempo, digamos, mutuos con los animales. Pues digamos que eso nace, o sea, esa definición nace de una teoría, digamos, y ya como mostré en el recorrido histórico, nace de la nueva arqueología, y pues nace de entender la sociedad como sistema. Y ahí viene la teoría de sistemas. Entonces, en ese caso, digamos, aquí se entiende, los procesos adaptativos se pueden entender como sistemas, sencillamente. Se pueden entender y que necesitan cambios de estado para mantener si el sistema sea flexible o responda a los cambios ambientales. Esos sistemas pueden ser de dos clases: pueden ser diacrónicos, pueden ser sincrónicos. Entonces, un diacrónico se introduce a lo largo de un periodo relativamente prolongado como consecuencia de haber practicado una estrategia determinada de forma repetitiva, o por haber realizado muchos ajustes en el sistema adoptado. Y uno sincrónico, conductas pautadas y propiciadas por una serie de ajustes que el hombre realiza en la obtención y el aprovechamiento de los recursos para resolver sus problemas vitales. Entonces, como para volver más entendible eso y digamos, ponerlo en palabras más entendibles, es: si yo tengo un río
y hay una comunidad que está pescando, digamos, ese río tiene una dinámica de ser, funciona con sequías, funciona con inundaciones, en distintas etapas del año. Digamos que en sí mismo el río es un sistema que permanece en el tiempo y que es muy difícil que cambie. Digamos que sería eso como si fuera un diacrónico. Y un sincrónico, bueno, y entonces en ese río está con una comunidad. Esa comunidad empezó a pescar. Y como empezó a pescar, entonces pues se dio cuenta que solamente podía pescar en ese río cuando había inundación, por ejemplo, porque cuando había sequía no llegaban los pescados. Entonces, como no llegaban los pescados, entonces solamente pescaron en épocas del año donde había inundaciones. Entonces, digamos, se convierte en un sistema diacrónico porque vemos que la población humana entonces tiene que adaptarse a esa condición que es que el río crece, que el río sube y que el río baja, y que solamente puede hacer uso de la pesca cuando el río sube. Eh, sincrónico es cuando Sincrónico es cuando, bueno, listo, voy a pescar cuando el río suba, pero voy a pescarlo con atarraya o los voy a pescar con anzuelo. Y resulta que a lo largo del tiempo me doy cuenta que el anzuelo no funciona porque pues me produce muy poquito pescado y necesito alimentar a toda mi familia. Entonces yo me adapto a esa condición y cambio el sistema de técnicas y sigo utilizando, por ejemplo, atarraya. Entonces, digamos que son acomodaciones que hace el ser humano y los sistemas por los cuales se están adaptando a ese medio. Hay unas cosas que se mantienen en el tiempo y otras cosas que se van sincronizando. Es finalmente lo que dice ahí. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? No hay preguntas. Listo. Entonces, Ahora sí, yo tengo una pregunta, de hecho la estaba escribiendo, pero bueno, creo que voy a aprovechar para decirla de una vez. Ahora, sí. Bueno, pues a mí me interesa mucho eso de que estaba hablando del sistema sociotécnico. Entonces, bueno, digamos lo que trataba de preguntarme era cómo se produce, cómo se entiende esa correlación entre artefactos pues, entendidos como expresión de tecnología y las relaciones sociales y los sujetos sociales que se desenvuelven en ese sistema. No sé cómo se genera, se retroalimenta ese sistema y pues cómo se puede, no sé, interpretar o leer desde la arqueología, desde el registro material. Bueno, Más o menos. pues bueno, o sea, muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque finalmente ese es el reto al que todos nos estamos enfrentando. O sea, digamos que es el reto que todo arqueólogo tiene para definir, como para identificar cuáles son esos sistemas. Entonces, digamos que yo tengo un yacimiento arqueológico y está estratificado. Entonces, en los niveles de abajo empezaron a aparecer una serie de pescados que están relacionados con corales, por ejemplo. Entonces, esos pescados que están relacionados con corales, pues digamos que resulta ser obvio que tuvieron que haber cazado en ese tipo de nichos ecológicos, que finalmente los corales digamos, no están regados en el mundo ni son tan abundantes, sino que al contrario también están en vía de extinción y digamos es un recurso finito. Entonces, después, digamos, en los niveles de abajo, cuando va subiendo los niveles y se puede ver un cambio, y es que esos peces se fueron disminuyendo. Entonces, al contrario, empezó a aparecer otra especie que no era de coral, sino que era de mar abierto, y empezó a ser más importante. Y entonces, después de un tiempo que empezó como poquito, entonces al final de la estratigrafía, o sea, como en los niveles más superficiales, la mayor parte de fauna encontrada en ese momento son los huesos. Voy a intentar. Ya. Es que no sé, ¿me están viendo las manos? No.
Sí, te estamos viendo las manos. Ah, bueno, entonces en los niveles superficiales es donde es donde está como ese pez que solamente se pesca mar abierto. Entonces, uno puede inferir y pues eso tiene todos los problemas del mundo también. O sea, digamos, todo el tiempo hay que estarse preguntando si en realidad es, si en realidad no es, no solamente guiarse por una sola variable, pero digamos, en términos ideales y en ese ejemplo que estoy presentando como una manera, pues digamos, como tan clara en un registro, que normalmente no es así, es como, bueno, entonces empezaron la población empezó explotando en sus inicios un nicho ecológico que es de corales, que le producía alimento, que le parecía variedad de alimentos, y de un momento a otro ese nicho se fue acabando, lo fueron acabando, y después entonces se fue obligado a ir a mar adentro y conseguir otro tipo de recursos. Entonces, digamos que o sea, nosotros en el registro arqueológico lo único que vemos es una frecuencia de un pescado, o de dos especies finalmente, no sé, pez globo, o Lujanus, que son, digamos, peces de corales, y la frecuencia que crece de, por ejemplo, bagre marino, que es más de mar abierto. Entonces, el bagre marino también requiere otro tipo de técnicas para cazar, diferente a una técnica que se utiliza en corales. En corales normalmente se utiliza arpón, se utiliza sumergido, en cambio para bagres vallados se puede necesitar anzuelo, se puede necesitar. Entonces, a todo lo que va es que uno finalmente solamente ve un número, que es la frecuencia de la especie, pero que uno puede hacer inferencias a lo que significa ese número, y eso lo puede pasar como a la explicación social. Entonces, si pescaron esta cantidad de recursos y se acabaron, ¿por qué? ¿Por qué se acabaron? Porque el ecosistema no era totalmente estable, o porque las técnicas de cazas no eran sustentables en el tiempo. Entonces tuvo que haber una sincronización con esas nuevas condiciones ambientales, y como hubo esa sincronización, entonces cambió todo. Entonces, si antes yo pescaba solo con arpón sumergido, entonces ahora me tengo que encontrar con otro que maneje la canoa y yo soy el que tiro la raya. Entonces también me da otro tipo de organización social. Entonces, finalmente es el reto que empleamos como arqueólogos, llegar a ese tipo de conclusiones. No sé si me hago entender o si... Sí, gracias por la explicación. Ah, listo. Entonces, Entonces voy a empezar a tratar un ejemplo como para que se vea más claro en Colombia, pues de cómo han surgido todos estos análisis arqueológicos. En este caso, pues voy a presentar este trabajo que se llama La astrometría de dientes como una herramienta para el análisis de la complejidad social, evaluando la sustentabilidad ambiental en el sitio arqueológico de Nueva Esperanza. Entonces, eso es un trabajo que está en vías de publicación, pues digamos que fue realizado junto con María Fernanda Martínez, con Francisco Romano y con Leonardo Liscano. Entonces, pues vemos que en la sabana de Bogotá han coexistido dos venados, dos cérvidos. Uno es el venado de cola blanca, que es el venado de cornamenta, el que vemos en la película Bambi, y otro que es el mazama rufina, venado soche le dicen, venado corzo. En otros lados hay muchas especies de mazama, pero en la sabana son estas dos, mazama rufina y ocoileus virginianos. Las dos coexisten, y en condiciones naturales el venado de cola blanca es más abundante. Entonces, digamos que han habido, o sea, vestigios arqueológicos ya han mostrado y han indicado que el venado de cola blanca fue una importante presa desde el 12.000 años. O sea, es decir, el venado ha acompañado la historia del hombre en la sabana de Bogotá desde sus inicios. Los pobladores de la sabana de Bogotá usaron el venado como fuente de alimento, sus huesos fueron usados como materia prima para la creación de artefactos, sus pieles fueron usadas como abrigos, y digamos que en sociedades sedentarias, ya en Herrera, desde el 400 a.C., pues el venado de cola blanca fue también importante en el mundo simbólico. Se encuentran pues varias representaciones en oro. Entonces, hay una teoría de la sustentabilidad ambiental que nace de la biología, y es sabido
que una cacería es insustentable cuando los niveles de extracción son más grandes que los niveles de producción o reemplazamiento de la población, lo cual eso puede conducir a la extinción. Es decir, si yo cazo más, si hay una población de venado y yo empiezo a cazarla, y empiezo a cazarla, y empiezo a cazarla con mucha intensidad, entonces, pues yo normalmente siempre voy y eso es otro modelo que se crea en arqueología que se llama de forrajeo óptimo, y es que yo para cazar un venado, pues tengo que tener una tecnología, digamos, complicada, reunirme con más personas, salir al bosque, y pues por lo tanto voy a buscar digamos, lo más económicamente viable, digamos, como que las presas más grandes. Si yo comienzo a cazar los venados adultos, entonces eso le da tiempo a que los venados pequeños crezcan y se reproduzcan. Entonces la población de venados va a ser sustentable. Sin embargo, si yo empiezo a cazar venados pequeños y si comienzo a cazar venados pequeños, pues no le doy tiempo a que se reproduzcan, por lo tanto la población va disminuyendo y por lo tanto la cacería no es sustentable en el tiempo. Entonces, cuando una cacería es insustentable, se espera observar una reducción en el número de individuos adultos cazados e incremento de individuos juveniles. Entonces, ese es el modelo, o sea, es el modelo pasado a la arqueología. Entonces, yo tengo una población de venados arqueológicos y en esa población de venados arqueológicos voy a determinar la edad dentro de esos individuos para saber qué proporción hay de individuos jóvenes y qué proporción hay de individuos adultos. Si hay más proporción de individuos adultos, pues digamos que es un indicio para saber que la población de venados, pues digamos que no disminuyó en el tiempo. En cambio, si yo veo más individuos casados, más infantiles, pues eso quiere decir que la intensidad de la caza era mucho mayor y eso es un indicador de que el recurso era escaso, se estaba acabando. Entonces, la pregunta aquí es, luego de 12.000 años de historia, ¿el consumo del venado de cola blanca fue sustentable? Eso fue bueno, entonces, los objetivos del estudio que nos planteamos es, primero, generar un modelo analítico para evaluar la sustentabilidad de recursos faunísticos y sus posibles cambios en los diferentes momentos de ocupación del sitio arqueológico de Nueva Esperanza. Segundo, brindar herramientas para analizar si una posible escasez de recursos estuvo relacionada con los cambios en la organización social presentados en el sitio. Y tercero, establecer una estructura demográfica de la población de venados, estimando la abundancia de las distintas clases de edad a través de análisis geométrico de las piezas dentales. Entonces, bueno, el área de estudio es la Sabana de Bogotá, Soacha, Nueva Esperanza. Digamos que en el sitio de Nueva Esperanza, la ocupación es de 400 al 1600 después de Cristo. Entonces, de acuerdo a la cultura material, fue posible identificar 3 periodos, y fue el periodo Herrera, que va del 400 al 1000, el periodo Muisca temprano, que va del 1000 al 1200, y el periodo Muisca tardío, que va del 1400 al 1600. Ahí en las imágenes pueden ver una copa muisca, donde está la serpiente, digamos, bien característica del muisca tardío. El sitio arqueológico de Nueva Esperanza se convierte en un escenario ideal para contrastar modelos de la dinámica del cambio social que condujo al surgimiento de sociedades con jerarquías sociales. Entonces, si duró todo este tiempo y se pueden encontrar las distintas fases, pues podemos, digamos, es un claro ejemplo de complejización social y por lo tanto es un laboratorio muy bonito. Una de las ventajas del sitio arqueológico es que es testigo de los cambios de una comunidad que habitó en el mismo espacio durante 2000 años. Entonces, las preguntas que se plantean aquí son, ¿los cambios demográficos estuvieron relacionados a factores ambientales? Entonces, a lo largo de toda la trayectoria de ocupación de Nueva Esperanza, es posible ver una serie de fluctuaciones en la población. Entonces, esos cambios, y son cambios demográficos, ya se ha comprobado pues con algunas estimaciones de población hechas con restos humanos o hechas con material cerámico, cantidad de basureros, cantidad de material. Digamos que hay muchos modelos que han visto que el auge de Nueva Esperanza fue el Muisca temprano, al menos en la parte que fue excavada. Entonces eso quiere decir que hubo un crecimiento poblacional en el Muisca temprano y decreció en el Muisca tardío.
Entonces, la cacería del venado principal económica para la obtención de recursos proteínicos en el sitio arqueológico depende de la sostenibilidad de los ecosistemas en donde se habita. Entonces, pues damos por hecho de que si hay venados, es porque los venados son especies que viven en el bosque y por lo tanto habían bosques en los cuales ellos podían vivir. Entonces, digamos que en cuanto a problema arqueológico aquí, está como que la intensificación de la actividad económica depende de procesos sociales y el manejo político de los recursos. Johnson y él llamaron la atención en que en algún problema de escasez debido a una superpoblación o intensificación en la subsistencia requiere de creación de instituciones de economía política que aportan una integración político-económica más amplia y líderes más poderosos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un recurso y ese recurso lo tengo que intensificar su producción, porque lo necesito para vivir, porque crecieron el número de familias, porque necesito más carne realmente, entre más población, más carne, por ejemplo, necesito. Y resulta que ese recurso empezó a escasear, y como empezó a escasear, pues necesito unas instituciones que controlen eso, y que controlen si es que yo quiero seguir con ese recurso a lo largo del tiempo. Si no, entonces lo que va a pasar es que el recurso no va a ser suficiente y digamos que pues la población va a decrecer. Digamos que ese es como el modelo malthusiano básico, que pues es mucho más complejo respecto a que, pues digamos, la élite también puede, no solamente, o sea, y eso es lo que vamos a ver en este estudio, pero bueno, pues se lo puedo decir después. Entonces, evaluar la sostenibilidad en la cacería del venado puede brindar herramientas analíticas para entender la economía de la comunidad de Nueva Esperanza y bases para entender de qué manera se dio una posible intensificación de la cacería del venado. Entonces, de los materiales, nosotros analizamos 219 dientes superiores y 243 dientes inferiores. Para llegar a esa cifra, pues antes tuvimos que identificar todos los restos óseos que encontraron, identificar cuáles eran venados, y de esos venados cuáles eran dientes, y de esos dientes cuáles eran deciduo premolar 2, deciduo premolar 3, deciduo premolar 4, premolar 2, premolar 3, premolar 4, molar 1. Digamos que identificar bien cada los dientes. En total fueron estos 269 y 243 superiores. Y entonces hay un método de estimación de edad pues que se utiliza, digamos que se ha sido empleado normalmente, y es de acuerdo a la fórmula dental del venado y a las fases de erupción de los dientes. Entonces, pues normalmente en los primeros años pues están los deciduos, que son los dientes de leche, y solamente el molar 1. Después de un tiempo, pues esos deciduos se van cayendo y van entrando los premolares permanentes, al mismo tiempo de creciendo el molar 2, y pues ya después de un tiempo entonces va creciendo el molar 3, y cuando nace el molar 3 pues se puede decir que es un individuo adulto. Sin embargo, pues en el registro arqueológico nosotros pocas veces encontramos la mandíbula completa, pues porque finalmente nosotros encontramos dientes sueltos. Entonces, ¿cómo saber la edad de un diente cómo saber la edad del venado a partir de un diente? Sería como la tarea a la que nos enfrentamos. Este trabajo lo hice también con Camilo Beltrán, no lo he nombrado, pero me parece importante nombrarlo. Listo. De acuerdo con el criterio para determinar la edad del venado, entonces, pues aquí está, como de los 0 a 1 meses, entonces no hay premolares. De 1 a los 2 meses están los 3 deciduos. De los 2 a 7 meses están los 3 deciduos y está el primer molar. A los 3 meses están los 3 deciduos y está el molar 2. De los 13 a 18, entonces ya son dientes permanentes, y molar 2, y ya adultos cuando nace el molar 3. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tomar medidas de cada uno de los dientes bajo este esquema. Entonces, para los deciduos premolares 3, 4, molar 1 y molar 3, que tienen de a dos cúspides en los superiores, entonces tomamos estas medidas como una medida de alto, que es esa CM, y CD, que son medidas de alto de la cúspide, y otras medidas que son de largo, como SLB, por todas las vistas, tanto bucal, mesial, distal, y las distintas medidas de altura. Entonces, en realidad, tomamos 4 medidas de altura y 3 medidas de largo.
en cada uno de los dientes para esto. En los premolares, pues solamente tiene unas cúspides, entonces tomamos las medidas así. En los inferiores pues también cambian, entonces por ejemplo en el molar 3 y en el deciduo premolar 4 que tienen 3 cúspides, entonces tomamos 3 medidas de altura y así, y bueno, en los molares 1 y 2 que también tienen 2 cúspides, fueron así. Entonces, eso bajo qué premisa también estamos trabajando, y es que como los venados son especies rumiantes, lo que hacen es que a medida que van comiendo y a medida que van procesando el alimento, las cúspides van bajando, se van desgastando y se van bajando de tamaño. Entonces eso quiere decir que un individuo viejo tiene la cúspide mucho más bajita y mucho más pequeña. En cambio, un individuo adulto o nuevo, o sea, digamos, joven, pues la cúspide está prácticamente nueva, está muy alta. Entonces por eso las medidas de alto son importantes. Más o menos analizando la dispersión de los datos, encontramos que la mayoría de los datos, digamos, se encuentran como aglomerados, y hay unas excepciones que no están aglomeradas, y que esas excepciones son las que nosotros vimos que podrían ser otra especie distinta, que sería la masa marrofina. Ese análisis lo hicimos por cada uno de los dientes, por cada uno de los dientes con cada una de las medidas. Y pues podemos ver más o menos en este esquema como un adulto viejo, entonces serían los que tienen medidas más bajitas, un adulto joven, los que están como en la mitad, y los adultos juveniles pues son las que tienen medidas de altura pues mucho más grandes. Digamos, analizando las medianas de cada una de las medianas de cada una de las medidas de cada uno de los dientes, pues vemos que hay diferencias. Entonces, lo que nosotros hicimos primero fue, sacamos los dientes, teníamos todos los dientes, después los dientes a los cuales podíamos asignarle una edad con el método de erupción dental, entonces eso lo sacamos aparte, y a esos dientes que en teoría teníamos una edad sabida, o sea, es decir, que sabíamos la edad de esos dientes, entonces comenzamos a comparar las medidas de altura, las distintas medidas de altura. Entonces, digamos, acá hay unos ejemplos de cómo pues en muchos ejercicios, digamos, solamente fue posible ver bien como diferencias entre 3 categorías de edad, de 0 a 3 meses, de 13 a 24 meses, y pues ya más adultos de 24 meses, y unos adultos que salen de la dispersión, pues que ya son como el desgaste está muy grande, o sea, que era un individuo muy viejo. Y digamos que en estas gráficas que se muestra la comparación de medianas, pues se puede ver que efectivamente a medida que va creciendo el venado, pues la altura del diente va bajando. Aquí también pues hay otras gráficas en donde se va la medida de cada uno de los dientes, de cada una de las medidas de altura, y cómo los individuos que están en los primeros años de vida, de 0 a 13 meses, de 13 a 24, digamos que la diferencia no es mucha, pero si vemos los de 24 a 72 meses, pues sí hay una gran diferencia entre esos adultos y juveniles, o sea, sí podemos encontrar diferencias en la medida de altura de los dientes, pues digamos relacionada con la edad. Entonces, bajo eso nosotros creamos esta tabla de referencia en la cual está cada uno de los dientes, deciduo premolar, digamos aquí en la columna, en la primera columna, pues está el deciduo premolar 2, el deciduo premolar 3, 4, premolar 2, 3, 4, 1, 2 y 3, tanto mandibular como maxilar. Y las medidas, más o menos el rango de medidas que hay de cada una de las medidas que tomamos en cada uno de los rangos de edad. Entonces, bajo eso, pues lo que nosotros hicimos fue asignarle una edad a cada uno de los dientes, y nos da una gráfica así. Entonces, finalmente es el resultado en donde vemos que la categoría adultos es la más grande en todos los 3 periodos. La categoría infantiles es la más pequeña, pero aquí en el Muisca temprano hay una diferencia en cuanto a la cantidad de adultos, y también crece de adultos mayores, o sea, de adultos viejos, y crece la cantidad de adultos jóvenes, digamos. Entonces, pese a que en el Herrera, como en el Muisca tardío, digamos, los adultos están en un 50-58%, en este creció a 61%. Y en cambio, la categoría de viejos en el periodo Herrera tardío es de 25, en el Herrera es de 23, y en el Muisca temprano es muy pequeña. Entonces, la conclusión a la que llegamos en el estudio fue como, efectivamente, digamos, la casa fue sustentable en el tiempo, y eso se da cuenta porque finalmente la categoría de edad mucho más frecuente es la de adulto joven,
digamos, no cazaron individuos tan juveniles. Sin embargo, en el Muisca temprano, que fue cuando creció la población, pues sí hay una intensificación, o sea, baja los adultos y sube la de juveniles y sube la de adultos jóvenes. Entonces, digamos que sí se puede ver como una especie de intensificación, pero que esa intensificación no se dio, no repercutió en la población de venados ya para el siguiente periodo, que es el Muisca tardío. Entonces, digamos que eso es un ejemplo de cómo la arqueología puede ser útil, no solamente para, pues, digamos, se está reconstruyendo se está haciendo especie de reconstrucciones paleoambientales, eh, se está, se está al mismo tiempo pues viendo cómo esas variables de ambiente se están relacionando con los procesos sociales, en este caso con el crecimiento poblacional. Si creció la población y no disminuyó el recurso y después disminuyó la población y el recurso siguió totalmente igual, entonces las razones por las cuales esa sociedad cambió, se complejizó, llegó a otras instituciones de poder, pues son distintas a que hubo escasez. Digamos, más o menos lo que se estaría diciendo con ese estudio. Digamos, digamos, es importante este estudio, digamos, que se relaciona con estudios parecidos de arqueología en el área muisca, y es porque como el área muisca la tradición del área muisca está como muy ligada como la arqueología de la complejidad social, como de Pittsburgh, y pues entender como todos estos cambios sociales y el poder. Digamos que la arqueología también se ha ido como con esa corriente, que es una corriente totalmente distinta a la que tuvo en sus inicios Gonzalo Correal y Tomás van der Hamen, los cuales pues eran como hacia la fauna pleistocénica, los cambios ambientales y la relación que tiene con ellos. Entonces, digamos que ahí, al menos en el altiplano cundiboyacense, podemos ver como esa diferencia entre esos dos clases de estudios, en donde hay una corriente que está ligada como a entender los procesos sociales y como muy de la mano de la nueva arqueología, y también hubo y fue la de Gonzalo Correal, Tomás van der Hamen, Germán Peña, como en sus inicios, en los cuales pues era más histórico, era más a reconstruir cuál era toda esa historia paleoambiental de la zona de Bogotá. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, estamos bien de tiempo. No sé si alguien tiene... Bueno, aquí tenemos una pregunta, Sergio. Dale. Pero pues como con respecto al tema anterior, dice, ¿cómo se pueden identificar los cambios en el sistema o cómo se ve reflejado esto dentro de los estudios zooarqueológicos? Uy, perdón, no entendí bien. ¿Cómo es? Dice, ¿cómo se pueden identificar los cambios en el sistema o cómo se ve reflejado estos cambios dentro de los estudios zooarqueológicos? Bueno, pues digamos que este ejemplo que presenté de la sabana de Bogotá, pues puede ser un ejemplo, o sea, de cómo cambia o no cambia un sistema. Digamos, que la casa se haya mantenido estable a lo largo de todo el tiempo, pues habla también de un sistema técnico que fue bastante estable en el tiempo. Que cambiaron fue otro tipo de cosas, pero no eso. Entonces, digamos que ahí se puede ver muy claro de cómo permanece, al menos. Pudo haber sido distinto, totalmente distinto. Pudo haber sido que empezaran a hacer otra especie. Igual eso también hay que evaluarlo, porque digamos, uno de los problemas grandísimos de la arqueología en Colombia es que las técnicas de recolección y los métodos que se utilizan normalmente en las excavaciones no son los adecuados. Empezando porque no se cierne los sedimentos con la malla que tiene que ser. Entonces, por ejemplo, si en Nueva Esperanza la excavación fue con una malla de 6 milímetros, digamos que los huesos de cavia o de cuy
eran mucho más pequeños, entonces pues los arqueólogos no los veían y se los veían y se los llevaban. Entonces, si yo quiero hacer un modelo comparando la frecuencia de los venados con la frecuencia de los cuys, por ejemplo, inclusive viendo la dispersión de los restos de venados en el sitio, comparándola con la dispersión de restos de cuys, sería algo súper interesante de hacer, porque entonces podríamos identificar cuáles son las unidades de vivienda más, digamos, como más ricas, entre comillas, o con más recursos económicos, y cuáles no, y si eso repercutía en la dieta de las personas. Entonces, es mucho más grande la presa de un venado que la de un cuy. O si de pronto el cuy fue más bien una presa de prestigio, también pudo haber sido. O sea, pueden ser muchas explicaciones que salen de ahí simplemente con comparar el cuy, pero resulta que no se puede comparar cuy porque no se utiliza una malla de 3 milímetros o de 2 milímetros. Entonces, uno de los grandes problemas de la arqueología en Colombia es la falta de métodos que nos lleven, que nos produzcan datos. Digamos, el venado es fácil y por eso, pues, digamos, he trabajado bastante con el venado y se ha trabajado bastante con el venado, pues porque los huesos de venado son muy fáciles de ver. Se confunden inclusive hay veces con humanos, o sea, o las cavan como si fuera una tumba, pero pues digamos pescados, animales más pequeños como los cuys, como los pescados, como pues es algo que es un vacío que queda ahí en la investigación y pues que no podemos ver. Entonces, pues hay que evaluarlo también, o sea, hay que evaluar si de pronto esa tendencia de los venados a ser estable se relaciona con una estabilidad también del aprovechamiento del cuy y eso qué nos puede llevar a qué interpretaciones nos puede llevar. Respondí. Bueno, María Clara Álvarez también te hace un comentario. Dice que otra vía para ese problema podría ser si hubo un cambio en el tamaño de los animales. Si hubo más presión sobre la población y se redujeron los venados, los que quedaron tuvieron más alimento disponible y lograron tamaños más grandes. Quizá se podría medir huesos de animales adultos. Sí, 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 exacto. O sea, tienes toda la razón, María Clara. Digamos, otro indicador que podría dar de esa sustentabilidad sería el tamaño de los animales. Entonces, eso sobre todo se ve en peces. Digamos, ya hay muchos estudios que se ha dicho que entre más pesca de peces y entre entre más presión tienen los peces, tanto por condiciones ambientales o como por caza descontrolada, las tallas de los pescados bajan el tiempo, baja, y eso se ve clarísimo, o sea, como que los bagres de onda que se encontraban hace 20 años no son los mismos que se encuentran ahorita porque son mucho más pequeños. Entonces, digamos que ese cambio en las tallas también es un muy buen indicador. Nosotros intentamos verlo con la medida de largo de los dientes. Yo la verdad no vi cambios, muchos, o sea, no, digamos, no fui para allá, tocaría evaluarlo más, sería una cosa más por hacer. Tú me dirás si hay tiempo para el otro ejemplo o si consideras que está bien o no sé. Espérame, aquí hay otra consulta de Ailén Antiñir. Dice sobre los restos faunísticos. Además del sesgo metodológico que menciona al momento de la excavación, ¿cuál es su preservación en el área de estudio? Bueno, en el caso de Nueva Esperanza, digamos que no, o sea, había mucha meteorización de los restos óseos. Digamos que eso da cuenta como de mucha exposición que tuvieron los mismos a las condiciones ambientales. Entonces, digamos que o sea, digamos que fue un tanto difícil la identificación en cuanto uno estaba trabajando con astillas. Digamos, como un suelo también como muy rico para la agricultura, digamos que sí estaba afectado los restos.
Sin embargo, igual, sin embargo, se pudieron, o sea, se pudieron conservar bien, inclusive mejor que los humanos. Los humanos en Nueva Esperanza solamente aparecían dientes, carcasas de dientes, inclusive, en cambio los restos faunísticos más. Y además se conservaban más en ciertos contextos, por ejemplo, en basureros, como con mucha carbón, con muchos, también con, digamos, hay unos contextos de basureros donde se conservaban semillas, donde se conservaban otro tipo de cosas. Entonces, digamos que pues no la mejor conservación, pero sí, digamos, suficiente. Y, y no, y pues los otros, o sea, aparte de la conservación, aparte de los métodos de excavación, sería la identificación. Y digamos, en Colombia falta mucha colección de referencia para poder llegar a hacer unas clasificaciones bien hechas. Pues en muchos sentidos, digamos, los peces que sacamos no llegamos a nivel de especie, en muchos casos, pues no más, el hecho de definir entre dos tipos de cavia muy difícil también, entre dos tipos de venado también súper difícil, y pues digamos que en un contexto de arqueología de rescate en donde pues una empresa no tiene una colección de referencia, sino la colección de referencia la tiene la universidad, pues eso también es otro sesgo, porque si no se hace una identificación bien hecha desde el principio, pues no se puede llegar tampoco a mucho. Ok, bien, y ya para, como para redondear, para cerrar, preguntan que entonces, ¿cuál es la relación y o aporte de estos estudios a los estudios medioambientales? Creo que... El, Bueno, digamos, si entiendo bien, o sea, digamos, en el caso, o sea, en el caso puntual que trabajé en Nueva Esperanza, pues digamos que el aporte es que o sea, que examinando la muestra de venados, es posible pensar en que las condiciones ambientales fueron más o menos estables durante toda la trayectoria de ocupación. Digamos, eso es un dato que habría que evaluar con otro tipo de proxies, que habría que verlo mejor. Sin embargo, ya es un indicador, o sea, ya es un indicador, ya, entonces digamos que eso aporta, eso aporta. Solamente viendo cerámica no podemos saber si el ambiente estuvo estable, o solamente viendo líticos, digamos, sería una inferencia como de quinto orden, sexto orden. Y pues ya digamos, en general los estudios arqueológicos para estudios medioambientales pues son súper importantes porque cada especie pues está relacionada con un nicho ecológico en específico, un ambiente. Y digamos, entre más pequeño el animal, entre la fauna menor, es mucho más sensible a esos cambios ambientales. Entonces, por eso también muchas de las reconstrucciones paleoambientales se hacen es con microfauna, con fauna menor, con ratoncitos chiquitos. Entonces, está los trabajos pues que, pues sí, como que relacionan una especie a un nicho y ese nicho tiene que ver, digamos, en pescados también es súper importante porque los pescados están relacionados tanto por momentos de sequía o inundación. Entonces, un bagre, que es un pescado que migra, pues se mueve sobre todo hay agua para moverse, diferente a otros pescados más estuarinos como una mojarra no, el bocachico también es de humedad, pero por ejemplo Nauplias marabaricus, que es como otro pescado de orina, pues están muy ligados a ambientes más secos. Entonces, eso también es un indicador potentísimo. Y en el mar, pues también, o sea, como los que están en ambientes pelágicos, en coralinos o en otros también. Bueno, muy bien. Entonces, pues Sergio, agradecemos. Ah, bueno, aquí hay otra pregunta antes de cerrar. ¿Cuáles serían tus recomendaciones a estudiantes que quieran aproximarse a este tipo de estudios? No, pues mi mayor recomendación es que no se casen con una sola cosa en arqueología, o sea, como que si uno si uno solo quiere estudiar cerámica, pues la cerámica es hermosa, es muy bonita,
pero no es lo único. Si uno quiere estudiar líticos, pues es súper lindo, es hermoso, pero no es lo único. Inclusive de animales no es lo único, sino que hay cantidad de posibilidades de hacer polen, fitolitos, todo lo que va con, pues todo lo que es la microarqueología en general, estudios moleculares, todo es súper amplio las posibilidades como para uno casarse con una sola cosa. Y no, pues digamos que de consejo es que pues de comienzo siempre hay que tener claro una mirada teórica, eso me parece esencial, que si vamos a contar nuestra historia, pues que pensemos cómo es que estamos contando esa historia, bajo qué premisas, bajo qué conceptos, y si queremos quitar, digamos, a esa versión como tan antropocéntrica, pues también nos ampliemos y hay que ser muy interdisciplinarios en ese sentido, hay que estudiar, bueno, sí, muchas cosas de biología, de química, de otras ramas. Muy bien. Viviana Martínez nos escribe que quiere hacerte una pregunta, pero quiere hablarla. Dale, dale. Te escuchamos entonces, Viviana. Y con esta entonces ya cerramos la ronda de preguntas. Buenos días, Sergio, ¿cómo está? Hola, Yo buenos soy días. Viviana Martínez, egresada de la Universidad de Caldas hace unos cuantos años. No, más que del trabajo, me pareció súper importante pues el trabajo, aclaró muchas dudas. Yo en este momento estoy trabajando en la ciudad de Bogotá en arqueología preventiva. Desafortunadamente, lo que usted dice es cierto, o sea, la arqueología preventiva pues no abarca muchas cosas y desafortunadamente las empresas no ponen muchos recursos para hacer los análisis pertinentes. Más que hacer una pregunta respecto de su presentación que me pareció muy buena, no sé si de pronto me puede regalar un correo, un número, como para hablar al respecto de unos restos de fauna que hemos encontrado en la excavación que hemos hecho acá, en varias. Muy amable, muchas gracias. Dale, sí, claro, sí. Si quieres, voy a escribir mi correo de una vez en el chat. Listo, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, de esta manera cerramos esta primera charla organizada por el Semillero de Bioarqueología, Patrimonio y Cultura de la Universidad de Caldas. Nuevamente, Sergio, te agradecemos por acompañarnos, por tu tiempo y por toda la información que nos brindaste hoy, y también agradecerle a todos los participantes por estar atentos y bueno, por acudir a esta invitación. Muchas gracias entonces, y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Vale, muchas gracias por la invitación, Ángela. Entonces, hasta luego. Chao, que estés muy bien.